Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar, Bus Regenerativo, cómo sacar el máximo rendimiento al hueso autólogo en tus regeneraciones, impartido por el doctor Sergio Rodríguez Silva. Yo soy Marta Tafur, soy responsable de marketing y formación de Medical 10. Muchos ya nos conocéis, para los que aún no, somos especialistas en proveer soluciones de cirugía y regeneración oral, ofrecemos sustitutos óseos, membranas barreras de triple origen, de senoinjerto, aloinjerto y aloplástico sintético, sistemas de fijación, dispositivos de obtención para la obtención de hueso y de material de tejido autólogo, como pueden ser rascadores, piezoeléctricos, centrífugas. También proveemos material para tecnología digital para odontólogos, escáneres digitales, impresoras 3D, la Spinray Pro, nuestra impresora estrella. Y bueno, somos distribuidores oficiales de Alfabio, de implantes Alfabio Tech en España. El doctor que nos acompaña hoy, el doctor Sergio Rodríguez Silva, es un perfil muy interesante porque bueno, tiene una práctica exclusiva en cirugía oral regenerativa, basada fundamentalmente en terapias que se basan sustentadas en el poder biológico y del hueso autólogo, del hueso autógeno. Y bueno, es licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en implantología oral, cirugía y prótesis por la Universidad de Alcalá y profesor del máster de cirugía oral implantológica, prótesis y periimplantología de la Universidad Alfonso X. Bueno, entiendo que todos los que estáis aquí os interesa el tema, la regeneración, tenéis inquietud y queréis conocer más aspectos de la regeneración. Muchos de vosotros ya seguro que regeneráis. Y bueno, creo que este tema que vamos a tocar hoy es interesante y es muy diferente porque realmente en la teoría y en la idea y en el concepto todos conocemos la utilización del hueso autólogo en cirugía oral, en regeneración oral, pero bueno, en la práctica realmente no llegamos a conocer cuál es el poder, ese poder autogénico que puede ofrecer, qué propiedades, qué beneficios nos aporta en la cirugía, en el posoperatorio, de cara al paciente, cómo se traduce en la predictibilidad del tratamiento y, bueno, y en la satisfacción del paciente y en su felicidad, que al final es lo que todos buscáis. Aquí vais a ver en este webinar de una forma muy práctica, porque os digo que se van a tocar términos y lógicamente aspectos biológicos que influyen, pero bueno, nos vamos a enfocar mucho en el sentido práctico y en el clínico diario del doctor Sergio Rodríguez Silva, y eso es lo que él quiere transmitir. Y bueno, se va a comentar, pues, o sea, va a enseñar casos de una forma muy fehaciente, de casos con utilización de hueso autólogo puro, también combinado con otros tipos de sustitutos óseos, sea homólogo, aloinjerto o heterólogo, senoinjerto, ¿vale? Y también, lógicamente, estos elementos que tenéis a la disposición de todos vosotros, que son los elementos para extraer tejido autólogo y hueso autólogo, ¿vale? Que, bueno, que es un material también esencial un poco en este tipo de regeneraciones. Comentaros que al final del webinar todos los que habéis participado vais a recibir una oferta muy especial, un pack de producto, bueno, sin precedente para nosotros porque no hemos sacado nunca una oferta así. Os avanzo que va a incluir uno de los dispositivos, uno de los elementos de obtención de hueso autólogo que vais a ver durante el webinar y que bueno, que es muy interesante, sobre todo para aquellos que queréis dar un salto cualitativo y realizar regeneraciones un poquito más avanzadas. Así que estad atentos justo después del webinar, vuestro buzón de entrada, en buzón social y en promociones, por si se puede haber despistado por ahí, ¿vale? Os comento que el webinar consta de una hora completa en el que la exposición del doctor Rodríguez Silva se va a centrar en 45 minutos más o menos, más 15 para una rueda de preguntas. Tenéis la opción del chat en la que podéis ir volcando a la medida que os van surgiendo preguntas, pues podéis ir compartiendo ahí inquietudes, dudas que tengáis y al final del webinar nosotros pues
yo voy a retransmitir todas esas preguntas al doctor, se las voy a lanzar para que las vaya contestando en unos 10, 15 minutos, ¿vale? Intentad mantener vuestros micrófonos en off, por favor, para que no se cuele ningún ruidillo por ahí detrás. Y nada, creo que esto es lo que quería comentaros y bueno, voy a dar paso ya porque estamos deseando escuchar al doctor Rodríguez Silva. Así que no me enrollo más. Sergio, ¿qué tal? Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, encantada de tenerte por aquí una tarde más. Estamos deseando escucharte, así que no me voy a enrollar más. Y te voy a dar paso, cuando quieras puedes empezar, ¿vale? No sé si puedes compartir ya. Sí, compartir pantalla. A ver, debería la función de compartir pantalla a los demás. Continuar. A ver, compartir pantalla. Ahí. No sé si aquí. Aquí. Aquí me. ¿Ves mi pantalla? ¿Le has dado a compartir pantalla ya? Sí. A ver, espera, ¿eh? Ta. Vale, a ver, dale otra vez, a ver qué tal. A ver. Que si le doy aquí a continuar. A ver, espera, ¿eh? Aquí, ¿la ves? ¿Me ves o no? Sí. ¿Mi pantalla la ves? La pantalla ahora mismo... A ver, espera. Aquí, espera, te pongo, compartir pantalla. Un par de tiempo compartir a la vez. A ver, yo estoy aquí, compartir. Ahora está. ¿Sí? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, pues empezamos entonces, sin más demoras. ¿Vale, Marta? Muy bien, Sergio, sí, cuando quieras. Vamos ya, estupendo. Se me escucha perfectamente bien y se ve bien, ¿no? Perfectamente bien. Ok. Muy bien, pues venga, empezamos. Bueno, yo quiero dar las gracias a Marta, a todo el equipo de Medical 10 por darme la oportunidad de poder compartir esto con vosotros. Quiero agradecer a cada uno de los participantes pues el tiempo que van a dedicar a esto. A las 7 de la tarde, pues bueno, pues dedicar un ratito a hablar de regeneración, pues os lo agradezco, el que me escuchéis. Y para mí es muy importante, cuando voy a hablar de este tema, que esto valga para algo, es decir, que tenga sentido de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, en vez de hacer una charla de teórica, técnica, he revisado muchos artículos, muchas cosas para poder hablar de esto y con lo que me encuentro siempre es que al final, oye, utilizo material homólogo, heterólogo, autólogo, los combino y hay literatura y parece que hay evidencia pues para todo, la verdad. Entonces, el popurrí que tenemos en la cabeza pues es francamente muy complicado. Yo también pues hace tiempo atrás lo he tenido y lo he sufrido, para que nos entendamos. Y entonces, este va a ser un webinar que va a ser más de escuchar que de ver. Y entenderéis por qué. Esta pantalla porque está ahí pintarrajeada. Vale. Entonces, yo soy Sergio Rodríguez. El que quiera tener información acerca de mí la encuentra en mi página web, sergiorodriguezsilva.com. Y lo que sí os quiero adelantar es que mi forma de trabajar es un poco especial. Es decir, no soy un odontólogo especialista en cirugía oral o que se dedica experto en cirugía oral que tiene su clínica, sino que yo trabajo fundamentalmente en ámbito hospitalario y me derivan los pacientes pues, para hacer los temas regenerativos, con lo cual mi experiencia en este tema y en el manejo de tejidos y de regeneración pues me permite el haber utilizado muchos materiales y muchas cosas para que ese punto de experiencia, que para mí es clave, pues quita un poco de mitos y realidades que nos encontramos en el tema de la regeneración, ¿no? Entonces, yo con el paso del tiempo, yo lo que he sacado, me he hecho como mi propio protocolo de trabajo que le llamo VIDA, que es Biological Driving Approach. Y entonces, en lo que consiste esto, básicamente, es en enfocar un caso siempre desde un punto de vista biológico, ¿no? Vale, ¿y qué es esto qué es? Pues bueno, ¿es algo inventado? ¿Es algo nuevo? No. Pero lo que sí está claro es que si hacemos siempre lo mismo, nuestros resultados serán francamente pues complicados. Es decir, yo creo que a fecha de hoy la inmensa mayoría de los odontólogos que hacen cirugía oral no están
satisfechos con sus resultados clínicos y sobre todo en los casos regenerativos. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de los casos la regeneración se está traduciendo a un biomaterial y a una membrana, donde a lo mejor en el 90% de los casos es siempre el mismo, y si una cosa he aprendido yo en este tema es que si haces siempre lo mismo, los resultados no son iguales. Por ejemplo, la literatura avala una técnica de elevación de seno con senoinjerto ampliamente documentado. Vale, ¿es lo mismo un seno pequeño con una distancia, digamos, desde picos óseos dentro del seno corta para una pieza, para dos piezas, comparado con un seno que va prácticamente desde el 2,3 hasta el 7 y con una cortical residual de 1 milímetro? ¿Esos dos senos son iguales? Evidentemente no. ¿Qué diferencia hay? Pues que la demanda biológica, desde un punto de vista biológico, del poder regenerativo que necesita un seno, el más grande, es mucho más demandante que el pequeño. Y entonces, si aplicamos los mismos materiales y aplicamos los mismos conceptos, pues nuestra frustración probablemente en las reentradas pues varíe. Y yo he hecho lo que la técnica dice, estupendo, pero lo que está claro es que tenemos que ver qué demanda biológica tiene ese lecho receptor. Es decir, creo que el futuro de esto, de la regeneración, va en hacer injertos bioactivos, desde luego. Es decir, nosotros lo que necesitamos es colocar algo ahí que regenere, porque lo que regenera es el propio organismo, no es el material que estamos colocando nosotros. En el mejor de los casos podemos inducir la regeneración, pero dependemos totalmente del lecho receptor y de los tejidos circundantes, de la información genética del paciente y de otras muchas cosas. Por lo tanto, sin entrar entre más, lo que está claro es que el concepto de regeneración no viene siendo más que un proceso coordinado entre lo que viene siendo que involucra, por un lado, a vasos sanguíneos, una angiogénesis, con las células mesenquimales, que tienen que diferenciarse en unas células creadoras de hueso. Con lo cual, esa interconexión entre la angiogénesis y la llegada de células en el ambiente adecuado es lo que genera que podamos obtener un proceso regenerativo. Las técnicas están ampliamente documentadas, es decir, las técnicas son técnicas. Hay unos principios básicos que todo el mundo conoce, las técnicas, que es mantener espacio, estabilidad del coágulo, cierre sin tensión, etcétera, etcétera. Pero lo que decimos, si hacemos siempre la técnica, hacemos de una manera pura, pero no entendemos biológicamente cómo funciona un defecto, pues nuestro resultado será el que es. Entonces, ¿en qué nos influye la biología y la técnica? Pues en muchos conceptos. E intentaré, con una secuencia de casos, de imágenes, de fotografías, intentar desgranar cuál es mi manera de pensar cuando yo afronto un defecto óseo. Es decir, que para mí es lo más importante. Es decir, para mí lo más importante es, dedico mucho tiempo a ver cómo voy a abordar el caso, qué tipo de incisión voy a hacer y cómo lo voy a manejar. Eso es lo más importante. Entonces, para eso, y después de un tiempo y siempre dándole vueltas a las cosas, he llegado a la conclusión de que hay que preguntarse ese defecto cuánto de biológicamente demandante es, qué necesidades biológicas necesita. Entonces, el poder osteogénico del defecto es clave, tenemos que saber cómo está ese periostio, los picos óseos que manejamos, la extensión y la base del defecto, en qué maxilar se encuentra, superior, inferior, por ejemplo. Seleccionaremos la técnica en función también, sin hablar de la historia médica del paciente y otras muchas cosas, pero digamos que tenemos que ver qué poder osteogénico tiene ese defecto, cuánto de demandante es. Tenemos que seleccionar una técnica para llegar al resultado que queremos, que el resultado evidentemente es para el paciente dientes y para nosotros hueso, para colocar implantes y luego colocar dientes. Evidentemente, estos procesos regenerativos óseos se realizan para colocar implantes dentales. Por lo tanto, cuando damos selección de la técnica, podemos hablar de regeneración ósea con solamente hueso autógeno y o con combinación con biomateriales o regeneración ósea guiada, con lo cual tenemos que conocer qué biomateriales utilizaríamos, qué características tienen esos biomateriales, específicamente los sustitutos óseos y específicamente las membranas barrera, sin contar los recolectores de hueso y otros dispositivos que nos hagan falta para poder aplicar esa técnica. Es fundamental el tipo de abordaje, es decir, si tenemos un defecto, que lo tenemos claro, sabemos cuánto de demandante es y sabemos qué técnica tenemos que aplicar, tenemos que ver cómo vamos a abordar ese caso. Y cómo diferencias hay entre diferentes tipos de técnicas para poder el tipo de abordaje. Cuando yo a lo mejor, si para mí el abordaje va a ser clave, eso me puede incluso condicionar la técnica. Ahora lo veremos. El diseño de la incisión es fundamental, es fundamental. Yo creo que es poco frecuente que hagas 2 o 3 casos iguales. Evidentemente hay técnicas que se repiten, pero el diseño de la incisión para mí es clave. La liberación de los colgajos es un mantra que se repite constantemente, que es liberación de los colgajos para un cierre pasivo. Yo creo que ahí
la técnica pues, ha mejorado muchísimo, desde luego, y la técnica de sutura con cierres en 2 planos, con horizontales y puntos simples, entre otras, pues un poco con un colgajo pasivo. El tipo de sutura a utilizar para mí, desde luego, no es un punto crítico. Muchas veces utilizaban suturas de tipo gore por el tema de la elasticidad y tal, y yo utilizo todo sutura reabsorbible de 5 y 6 ceros y desde luego no tengo ningún problema. Por lo tanto, cuando vamos a regenerar, ¿no? En lo que os comentaba, estáis muchos, yo no sé para quién estoy hablando, entonces no sé el nivel de cada uno, pero lo que sí os puedo compartir es un poco el día a día. Entonces voy a hacer un webinar donde voy a intentar expresarme cómo soy yo y cómo hago yo las cosas y por qué las hago. Entonces, evidentemente, en Europa el material por excelencia es el semi-injerto como material regenerativo, que es el que podemos ver aquí, el más blanco, por ejemplo, y es un material que fundamentalmente tiene la característica de que es fundamentalmente osteoconductor, no es osteogénico y no es osteoinductor, con lo cual, pues bueno, es un buen biomaterial, se ha estudiado mucho qué es el tamaño de partícula, qué es la porosidad, qué es el tamaño del poro, siempre con el objetivo, evidentemente, con el objetivo de favorecer esa capilaridad, ese anidamiento de células y esa nueva angiogénesis, obviamente. Y digamos que lo que se ha visto con el paso del tiempo es que realmente este biomaterial, este osteoconductor de origen heterólogo, pues bueno, lo que sí tiene un punto importante es que pues no se reabsorbe rápidamente. Entonces, eso para mí ya es un criterio a tener en cuenta en según qué indicación. Tengo un biomaterial que es osteoconductor, tengo un biomaterial que se reabsorbe muy poco, o sea, muy lentamente, con lo cual tenemos aquí un buen mantenedor de espacio, ¿no? Por otro lado, tenemos el que es más amarillo, blanco-amarillento, pues son los aloinjertos. Aloinjertos, fundamentalmente tenemos el aloinjerto liofilizado y lo tenemos mineralizado o desmineralizado, incluso o combinación de los dos. Normalmente, o sea, yo lo que más utilizo es, según en qué sitio, utilizo el desmineralizado y el mineralizado para otras circunstancias. ¿Qué diferencia hay entre un material mineralizado y uno desmineralizado? Pues evidentemente, si a un biomaterial, el aloinjerto, le quitamos la parte mineral, lo que estamos perdiendo es la estabilidad mecánica, pero estamos ganando en la liberación de BMPs, con lo cual es un buen biomaterial para mezclar con el hueso autógeno, por ejemplo. Sin embargo, si utilizamos la parte mineralizada, digamos que lo que nos hace fundamentalmente es una buena posición de tracción mecánica. Entonces, fuera del marco óseo, puede ser un material muy interesante para compensar reabsorciones, por ejemplo. Entonces, también es verdad que en la literatura hay mucha variabilidad según el procesado que tenga ese aloinjerto y de qué banco proceda, pues sus características pueden ser diferentes, pero sí que podemos resumir que tienen un cierto componente, evidentemente, osteoconductor, y sí que a los aloinjertos se les da un componente osteoinductivo, ¿de acuerdo? Pues la liberación de BMPs. La proteína famosa, proteína morfogenética, que digamos que tiene un papel ampliamente estudiado en el papel que juega en esa diferenciación de osteoblastos y, por tanto, mineralización del hueso, ¿no? Y, finalmente, tenemos el hueso autógeno, que es el gold estándar. En todos los artículos y en todas las revisiones que se lee, el hueso autógeno es el gold estándar en la regeneración. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente por cosas que se saben, por cosas que no se saben y por cosas que se sabrán. Es decir, cosas que se saben, bueno, pues es un material evidentemente, bueno, osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. Es un material donde hay células vivas en mayor o menor cantidad. Es un material que no tiene una reacción inmunológica y, por tanto, es un material muy, digamos, el más bioactivo que hay. También se está empezando a estudiar ahora y a ver que la propia liberación de ese hueso, cuando se empieza a, digamos, a remodelar en el lecho, incluso esas células que digamos que están muertas en ese injerto, liberan una serie de sustancias al líquido extracelular y al medio en el que se encuentran, que tienen un poder, digamos, de comunicación y de señalización con el entorno que genera una respuesta del huésped. Es decir, es como una nueva dimensión en lo que es la regeneración. O sea, papeles que no se desconocen y que están ahí, ¿no? Entonces, digamos que con el hueso autógeno, con el aloinjerto y con el semi-injerto, digamos, son los 3 principales materiales. No puedo olvidar los materiales aloplásticos, sintéticos, que también son importantes y tienen sus indicaciones, como puede ser la hidroxiapatita, como puede ser el betafosfato tricálcico.
que yo, bueno, fundamentalmente suelo utilizar el beta-fosfato tricálcico, que tiene un proceso de remodelación rápido, se reabsorbe rápido, es sintético, y según en qué zonas me puede interesar ese tipo de material, ¿no? Que no me interese mucho mantener el volumen, pero sí que me interese, por ejemplo, que se reabsorba rápidamente. Por ejemplo, ¿dónde se me ocurre? Imagínate que tengo que sacar un central, que tengo pérdida vestibular, no quiero abrir un colgajo, tiene un proceso apical. Oye, pues a lo mejor me interesa legrar, quitar el diente, legrar bien la zona y hacer una mezcla de lo que llamamos un sticky bone. Al paciente le sacamos sangre, la centrifugamos, mezclamos esa sangre, esa fibrina rica en plaquetas con, por ejemplo, el fosfato tricálcico, y si le quiero combinar con hueso con antibiótico, que haya un injerto con antibiótico, y mezclarlo, colocarlo como una especie de sticky bone en ese alvéolo y dejarlo ahí 4 o 5 meses para que espontáneamente se cure. Que eso no me va a solucionar que tenga tabla vestibular y que no tenga que regenerar después, pero por lo menos estoy evitando un colapso de la zona total con un procedimiento mínimamente invasivo. Lo que no puedo abrir es un colgajo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, iremos viendo poco a poco diferentes cosas. Y luego, obviamente, las membranas. Es decir, nosotros tenemos que tener un mecanismo barrera para contener el material particulado, un concepto de regeneración ósea guiada. Pero lo que se ha visto con el paso de los estudios y del tiempo es que ya sea una técnica de regeneración ósea guiada o una regeneración ósea normal con hueso autógeno, pero una regeneración ósea guiada donde siempre se hablaba de membrana y de semi-injerto, por ejemplo, se sabe y se ve que hay mejores resultados cuando ese biomaterial está mezclado con hueso autógeno. Es decir, si primero se hablaba de regeneración ósea guiada con 100% de semi-injerto, luego se pasó a un 50 de semi-injerto, un 50 autógeno, luego se pasó a un 70-30 y ahora estamos en un 80-20, si empleamos el sentido común, nos quiere decir que el hueso autógeno algo tendrá. Y en una cosa que estoy totalmente en desacuerdo absoluto con la literatura, es que se habla, o sea, el mantra que tenemos es que la regeneración con hueso autógeno implica una segunda zona donante, obviamente, y eso implica una muchísima morbilidad. Pues depende, ¿no? Depende qué tipo de cirugía sea. Lo iremos viendo. Entonces, para mí lo importante que quiero transmitir es, si nosotros vemos un caso como este, y nos encontramos con un cuadrante 3, donde vemos que no hay dientes, vemos que falta encía, si falta encía, evidentemente falta hueso, evidentemente el hueso no lo vemos, pero intuimos que si no tenemos tejido blando, es que el hueso soporte evidentemente no está, y vemos claramente que dentro de la encía del tejido blando que vemos aquí, pues tenemos muy poquito, por no decir nada, de encía queratinizada y todo encía libre y mucosa alveolar. Pues desde luego, lo que estoy viendo en este caso es, si este paciente me está solicitando que quiere unos dientes fijos y quiere que coloquemos implantes, evidentemente tengo pocas opciones. Es decir, yo he perdido el hueso alveolar en mayor o menor medida. Y ahí ya se me hablen opciones. No estoy poniendo la radiografía, estoy pensando lo que yo veo. Opciones sin ver radiografía es, 1, colocar implantes cortos, si entrasen, con esa desproporción coronoradicular, que habría que valorar si interesa y si no interesa. No es un problema que haya una proporción de coronorradiculares favorable. Lo que tenemos que hablar aquí es que muchas veces, cuando se ponen los implantes cortos, habrá que colocar unos pilares transepiteliales, o si son implantes que tienen una plataforma de cuello integrado en el implante pulido, hay que ver cómo se relaciona con esa lengua, el suelo de boca se mueve, eso muchas veces lo ponen si el paciente está incómodo. O sea, hay que ver una serie de cosas. También existe la posibilidad de hacer una transposición o una lateralización del nervio dentario y colocar implantes, pero ahí el objetivo no solamente es el colocar implantes, sino queremos que las coronas y queremos que la mucosa perimplantaria nos dé una estabilidad al tejido a largo plazo. Entonces, siempre en todos los casos, las terapias regenerativas siempre juegan a favor del resultado final. Lo que si buscamos un procedimiento muchas veces más sencillo, a ver, lo hay, probablemente, y muchas veces, no todos los casos son iguales, pero lo que sí está claro es que regenerar nunca es malo. Otra cosa es que me digas, no, ¿para qué vamos a regenerar si vamos a hacer una cosa más sencilla? Pues habrá casos y casos. En este caso, por ejemplo, a mí lo que me gustaría es recuperar ese proceso alveolar, ganar encía queratinizada, para luego colocar los implantes y tener una mucosa queratinizada perimplantaria que le dé estabilidad a largo plazo. Yo cuando veo este caso, yo ya sé lo que me supone a mí este caso. Me supone tiempo de tratamiento y responsabilidad hacia un paciente y hacia un compañero que me lo refiere, que esto no lo podemos obviar. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de regeneración, no estamos hablando simplemente de técnicas. No aplico una técnica, hago esto, hago 4 fotos y las pongo en el Facebook. Que esto no es regenerar. Cuando lo regeneramos de verdad y estamos todo el día metidos en esto, sabemos el estrés
que lleva este tipo de pacientes. Que este tipo de pacientes es una cirugía en la cual le han quitado lo que había ahí. Aquí yo os adelanto que a este paciente se le quitaron implantes infectados por periimplantitis. Siempre se trabaja sobre tejidos sanos. Yo nunca hago ni una sola cirugía de regeneración sin una correcta cicatrización del tejido blando, para empezar. Con lo cual, tejido blando perfectamente sano. Segundo, ese tejido blando tiene que tener una cicatrización normal. No estoy hablando de que tenga que tener queratinizada o no tenerla, puede ser normal. Si yo veo alguna zona vertida, algún pliegue, alguna zona que no me gusta, le hago un manejo de tejidos blandos previo. Y puedo esperar otros 2 o 3 meses, en plan, quitamos dientes, quitamos implantes, esperamos 3 meses. Manejo de tejidos blandos, espero otros 3 meses. Y a lo mejor este paciente no lo opero por una regeneración hasta que pasen 6 meses tan tranquilamente. Y luego hay que esperar entre 4, 5, 6 meses, según qué técnica se utilice, para luego colocar implantes, para luego hacer un injerto gingival libre, con lo cual todo el trabajo que lleva esto es un trabajo muy amplio, es una responsabilidad muy grande. Y el mayor, tanto con el paciente, que normalmente suele venir de fracasos previos, junto con el compañero referidor que te deriva el caso. Con lo cual, una de las cosas cuando se abordan estos casos es saber manejar las complicaciones y tener una capacidad de saber asumir responsabilidades. Porque esto o va bien o va mal, no puede ir regular. Aquí vemos otro caso, por ejemplo. Vemos otro caso en el que nos encontramos, pues un maxilar inferior donde han quedado 2 implantes ahí, uno ya está completamente perdido y lo que sí vamos a ver, lo que yo veo cuando veo este caso es, vamos a ver, tengo un proceso maxilar con una apófisis alveolar ya reducida porque he perdido volumen, en la zona del cuadrante 4, en la zona más anterior, que supuestamente es la zona fácil para, oye, 2 implantes, una sobredentadura, 4, donde tiene que haber siempre hueso, pues no lo hay. Y suelo de boca, tejido, bueno, pues ya veo unas complejidades. Entonces, claro, pues esto hay que ir pensando qué salud tienen mis tejidos blandos, qué situación tengo, si voy a poder provisionalizar o no, pues no sé, circunstancias varias que tenemos que pensar que forman parte del conjunto de la toma de decisiones para tener éxito en nuestra regeneración ósea. Este, por ejemplo, es un caso que voy a operar probablemente el mes que viene. Este caso ya lleva en camino 3 o 4 meses previos, es decir, aquí había unos implantes, 2 implantes que han fracasado, esos implantes han afectado a otro premolar con una pérdida del pico óseo hasta prácticamente 1/3 del ápice, con lo cual si quiero regenerar tengo que tener un pico óseo mesial y distal suficiente para llegar a esa máxima regeneración. Si mi pico óseo lo tengo más apical, esa pieza tengo que extraerla. O si fuese poco, la puedes extruir por ortodoncia o cosas varias. Pero en una afectación típica de 2 implantes, perimplantitis afectan al 4, extracción. Extraemos todo, sí. ¿Cuánto esperamos? 3 meses. No se puede correr, hay que cambiar el chip completamente. Si no tenemos el tejido sano, blando, sano perfectamente, no podemos abordar ningún tipo de tratamiento regenerativo. Y para mí lo que me parece más complejo de este caso es que tengo un déficit muy importante de tejido blando y por tanto de tejido óseo en un maxilar superior que es más difícil que manejar que el inferior porque mi colgajo palatino no tiene movilidad. Con lo cual tengo que plantear qué abordaje voy a hacer aquí para poder solucionar todo este problema y evitar riesgos, donde seguramente el abordaje en este caso sea paramarginal, sea con una incisión apical. Recientemente Luca de Stávola, hace una semana o 2, ha sido publicado pues un artículo hablando de exactamente estas cosas, pero desde luego un abordaje apical pues es importante porque me estoy llevando el colgajo palatino, me lo estoy llevando ya directamente en una posición muy crestal, muy coronal, y luego voy a tener un cierre sin tensión de la situación, porque es que aquí este es un caso francamente complejo, en una zona estética, en un paciente joven y con un déficit importante de tejidos duros y blandos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, cuando vemos estos 2 casos, 2 defectos, aquí veo 2 defectos de hueso, ¿vale? Pues no son iguales. A ver, ¿que evidentemente es diferente la localización? Obviamente es diferente la localización. Una es un sextante 5 y en el otro es un cuadrante 4. Bien, los 2 inferiores, estupendo. Diferencias. Vamos a ver, para empezar, la extensión del defecto, ¿no? En un lado es un extremo libre, en otro lado es un sector anterior, con lo cual las dimensiones son más pequeñas. Segundo, la base del defecto. En una zona anterior inferior, en una zona de incisivos, la base es más estrecha que en una zona posterior habitualmente, pero lo que veo yo aquí es
¿de dónde va a salir esas células y ese aporte vascular para que prenda mi injerto? Pues evidentemente del endostio y del periostio. Entonces, en estante 5, aquí aún teniendo un defecto óseo, lingual y vestibular, tengo, pues, digamos, una fuente de hueso residual que sé que va a nutrir muy bien mi injerto, con lo cual, biológicamente, es mucho menos demandante que el otro, donde mis picos óseos están, francamente, muy separados y mi zona base donde se va a aplicar, donde va a salir, digamos, mi fuente de células y de vasos, pues es mucho más limitante. Tenemos la zona de la base del defecto, tenemos del hueso interproximal, del premolar y lo que venga del periostio. Y poco más. Entonces, a cuanto más necesidades biológicas tenga el lecho, más poder regenerativo, digamos, más bioactivo tengo que hacer mi injerto para realmente poder compensar la situación. Es decir, si yo me planteo una situación menos, digamos, la menos osteogénica, que es con un semi-injerto, por ejemplo, con un hueso sintético, un aloplástico, y le coloco una membrana, que tengo que saber incluso qué membrana utilizar, solo tengo un poder osteoconductor ahí, que en el estante 5 pues puede funcionar, pero a lo mejor en el otro no. Entonces tenemos que, no todo es lo mismo. Si hacemos siempre lo mismo, no tendremos resultados. Por ejemplo, aquí vamos a ver un caso clínico similar, con un defecto similar, que se trató de dos maneras diferentes. Es decir, en el caso 1 vemos Stantec 5, no tenemos un defecto de tabla vestibular y de tabla lingual, y lo solucionamos con un encofrado con láminas corticales óseas, siguiendo la técnica de Curie, donde aquí tenemos una técnica, y en la parte inferior es lo mismo, se colocan implantes en los dos casos y se hace una regeneración ósea guiada, colección de biomateriales y membranas. Entonces, seleccionando el tipo de biomaterial, seleccionando el tipo de membrana que mejor va ahí, con un correcto manejo de tejidos, pues funciona el caso. Y arriba, exactamente también. ¿Pero por qué? Porque entendemos la biología del defecto. Es decir, es un defecto que dentro de la clasificación no es el más demandante desde el punto de vista osteogénico y lo puedo manejar. Entonces, si me dicen, no, hombre, es que usted en la parte de arriba ha utilizado una zona donante para hacer esto y es una morbilidad terrible. No. ¿Por qué? Porque con la utilización de los piezoeléctricos, por ejemplo, que luego hablaremos del piezoeléctrico, para quitar una lámina solamente vestibular de la línea oblicua externa, solamente cortical, de 1 milímetro de espesor, eso, morbilidad, señores, estamos haciendo cirugía, la morbilidad me parece, sinceramente, no para tenerla en cuenta, para no hacerlo. ¿Qué ventajas tiene la técnica del caso 1? Que yo tengo mis resultados en 3-4 meses. ¿Qué ventajas tengo en relación, qué ventaja tengo en el caso 2? Hombre, pues no tenemos esa zona donante, que evidentemente no es un problema, pero tenemos un mayor tiempo de remodelación. Obviamente estamos colocando un material osteoconductor con una reabsorción lenta, entonces pues tenemos ese problema. ¿Qué más? Si analizamos estos casos también desde el punto de vista de coste económico, tenemos que verlo. Es decir, los implantes evidentemente son 2 en cada lado, pero si tenemos que utilizar un semi-injerto o un alo-injerto o bueno, un sustituto óseo, tenemos que utilizar una membrana, tenemos que utilizar unas chinchetas para fijar esa membrana. Las membranas se fijan siempre, no hay lugar a dudas. O sea, las membranas se fijan siempre, siempre. O deberían fijarse siempre, para que realmente hagan la función que tienen que hacer. ¿Vale? Entonces, chinchetas, biomaterial, sustituto óseo y membrana. Sutura, evidentemente, pues hay suturas y suturas. Bueno, pues eso, comparado con hueso autógeno y un tornillo de osteosíntesis, pues hay una diferencia económica muy sustancial que a lo mejor en muchas situaciones entra en juego. Es decir, tengo un tratamiento en el caso 1 mucho más económico y con un poder osteogénico mucho mayor que en el caso 2, que es mucho más costoso y el poder osteogénico es menor. Dicho eso, los dos casos, evidentemente, son perfectamente justificables y están bien ejecutados los dos. O sea, pero todo se basa en por qué muchas veces nos llegan catálogos de compañías. No, es que yo pongo esto, tal, mira que reentra. Pues que si osteogénicamente el defecto era totalmente favorable, es que ahí le ponías no sé, una flor y crecía. Pues bueno, pues lo mismo. Entonces, como cada caso es diferente, pues nos encontramos con diferentes situaciones. En plan, oye, pues yo tengo que hacer un defecto horizontal. Vale. Pues un defecto horizontal, por ejemplo, como vemos en el extremo donde colocamos los implantes y la lámina vestibular, ¿qué ventaja tiene para mí la lámina vestibular? La lámina vestibular rígida de cortical nativa del paciente, que veis lo fina que es, que repito, esto con un piezoeléctrico se quita súper rápido, el espesor que tiene la mandíbula de hueso cortical en la línea oblicua externa
está mínimo entre 3,5 milímetros en adelante, con lo cual quitar 1 milímetro a la línea externa es no hacerle absolutamente nada, o sea, lo podemos comparar entre cosquillas y no hacer nada, pues prácticamente lo mismo. Y se aplica con 2 tornillos ahí, incluso la propia lámina la podemos con el rascador tipo Safe Scraper, por ejemplo, rascar, quitar ese hueso cortical particulado riquísimo en BMPs para rellenar ese defecto. Entonces, ¿por qué me gusta la lámina cortical? Porque es muy rígida, tiene la misma rigidez que el hueso nativo y el comportamiento y la posición de los colgajos sobre esa lámina rígida es estupendo, es completamente autógeno y autólogo y se relaciona muy bien y nos protege la zona a regenerar. Entonces, ¿se puede hacer esto simultáneamente? Sí. Otros casos, pues a lo mejor otros casos no. Se coloca la lámina simplemente como es en otro lado, rellenamos y esperamos. Que estos casos, fijaos, que cuando hablamos de regeneración, todo el mundo está, es que voy a regenerar 9 milímetros, yo 12, yo 15, yo 7. Son auténticas tonterías, es decir, regenerar se regenera si entendemos lo que hay que regenerar. Donde cometemos los errores todos los días, en todas las clínicas, es que el problema crítico de un implante son los 3 primeros milímetros del cuello del implante, la transición implante-pilar. Entonces, si el caso, por ejemplo, que vemos a la derecha, vemos una rampita y dices, bueno, esta es la mía, yo ahí le casco mi implante y ya está. Y le entierro un poquito y ya está. No, o bueno, pues, o si no, le pongo un poquito de biomaterial, pero no abro un colgajo pequeñito y ya ni le pongo membrana. Bueno, cuestión, lo que estamos generando en la zona crítica de sellado de ese implante es que ese implante no esté rodeado por un hueso nativo, prístino, un hueso bueno, que ya de por sí no nos va a ser una garantía 100% de que ese implante no vaya a sufrir una perimplantitis. Evidentemente hay mucha variabilidad individual, obviamente, pero creo que todos estamos de acuerdo y que queremos implantes rodeados de mucho hueso y rodeados de una buena mucosa creativa. Es lo que nos gusta. Otra cosa es, pues otra cosa, pero es lo que nos gustaría a todos. No creo que haya nadie que no le encante poner un implante con un hueso así. O el caso del medio, en que tengo un defecto, no tengo tabla vestibular, no tengo tabla palatina, entonces, pues bueno, pues tengo que ver qué limitaciones tengo ahí para ver cómo trabajar. Me interesa colocar biomateriales, sí, no, membranas, cuáles, sí, no, y analizar los pros y los contras. Defectos pequeños, son cirugías sencillas. Porque lo que sí está claro, y repito, es que todos queremos tener unas reentradas así. O sea, esto es 100% hueso autógeno. Entonces, yo reentro, coloco mis implantes, trato de dejar mis implantes, en unos casos con el cuello pulido, digamos, fuera, otros enterrados, los de la izquierda son unos implantes alfa-bio, los dejo 2 o 3 milímetros infraóseos para cuando tengamos ese proceso de remodelado y reentre, me encontraré con que tengo hueso por encima de las tapas y eso es lo que realmente quiero que mi implante esté completamente embebido. Y si esto si así hiciese un análisis histológico e histomorfométrico, lo que se vería ahí es que ahí hay una mayor cantidad de células vitales que si se compara cualquier tipo de regeneración que tenga otro tipo de biomateriales. Obviamente, hueso autógeno solo va a haber más celularidad y más células vitales que comparándolo con otras cosas. ¿Que si eso es estadísticamente significativo o no? Pues depende del caso, porque habría que comparar casos iguales, pero desde luego lo que sí quiero yo, lo que sí quiero es esto. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces mucha regeneración y vas encontrando el camino y haces reentradas y dices tú, ostras, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Esto, cuando te acostumbras a reentrar en este tipo de hueso, pues todo lo demás funciona, pero no es lo mismo, obviamente. Y aquí nos encontramos con esto, es decir, ¿es lo mismo? ¿Hay que utilizar biomateriales? Pues claro que hay que utilizar biomateriales. Yo utilizo muchísimos biomateriales. Para mí mi biomaterial de elección son los aloinjertos, es decir, yo utilizo hueso autógeno en la inmensa mayoría de los casos y utilizo aloinjerto como apoyo. Aloinjerto de todo tipo, o sea, desmineralizado, mineralizado, semiparticulado. Me gusta trabajar todo por capas y con el porqué de cada cosa. También utilizo hueso sintético en algunos casos y el seno-injerto también. ¿Por qué no? Es decir, yo no tengo nada en contra. Por ejemplo, si tenemos que hacer una elevación de seno, por ejemplo, y tengo 3 o 4 milímetros de hueso residual, con lo cual sé que mi implante, cuando lo ponga, sea simultáneo o diferido, va a tener una estabilidad donde la tiene que tener. Y tengo que ganar volumen ahí arriba. Pues le ponemos un seno-injerto, por ejemplo, y ya está. El pico óseo es poco demandante, un seno pequeño, pues perfecto, rellenamos y listo, membrana y cerramos. Una brecha donde colocamos implantes simultáneos porque protésicamente se pueden colocar en su posición ideal, pero no tengo exposición, pero quiero compensar reabsorciones, tal. Oye, pues hago una mezcla 50-50, por ejemplo, donde tengo la estabilidad mecánica que me da la osteoconducción que me da el seno-injerto o el aloinjerto,
y lo mezclo con hueso autógeno, coloco mi membrana barrera, es una regeneración horizontal, con lo cual no tengo ningún problema de hacer una especial, digamos, membrana de absorción lenta o que tenga un refuerzo de titanio para mantener el volumen, porque ya lo tengo, pues bien, tiene su indicación. Y en otros casos utilizo 100% hueso autógeno, en este caso además con un abordaje en túnel superióstico, que me parece que es biológicamente el más potente de todos, porque es, digamos, el que mayor potencial osteogénico le va a dar a mi defecto. De hecho, yo en las reentradas que hago, cuando hago un abordaje en túnel, la calidad del hueso, cómo se remodela, es totalmente espectacular. ¿Por qué? Porque no dañamos el periósteo, porque no maltraccionamos mucho los tejidos, es digamos, lo menos invasivo posible. Pero quiero que poco a poco vaya defendiendo el por qué, que apunté las preguntas para luego hacerlas al final, porque son conceptos. Desde luego, ¿por qué no trabajamos con el autógeno? Si el autógeno es lo ideal. Pues si el autógeno es lo que manda realmente. Lo que estamos intentando buscar es, hay que entender cuál es la realidad de las clínicas. La realidad de la clínica es, pues tengo 4 cirugías, o tengo 3, o luego viene Pepi y hace una endodoncia, al otro tiene que hacer una muela. O sea, tener un gabinete quirúrgico para estar 4 horas operando, haciendo un semi, un no sé qué, o haciendo un injerto, un no sé cuánto, pues muy pocas clínicas lo tienen. O que trabajes con sedación, o que tengas un instrumental preparado, pues mira, tengo mi piezo eléctrico, tengo mi centrífuga, tengo mis biomateriales, tengo todo. Eso ya, si la clínica es de uno y trabajas para otro, pues lo tienes prácticamente todo mucho más complicado. Y todo eso va a incidir claramente en el resultado de tu tratamiento. Tú puedes tener una habilidad técnica estupenda, tienes conocimientos teóricos estupendos, puedes tener una experiencia fenomenal, pero te ponen a jugar donde tienes que jugar, yo no sé, ponme a lo mejor el mejor tenista del mundo, o puede ser Rafa Nadal, pues lo pones a jugar en una pista no sé qué, pues cuánto, pues, o Messi en el fútbol, le pones a no sé qué, en un campo de segunda regional y no sé cuánto, pues es que el juego no solamente es un conjunto de muchas cosas lo que te lleva al éxito, ¿vale? Yo trabajo, obviamente, siempre os digo, mi filosofía, vida, es siempre hacer un abordaje biológico. Eso implica desde la incisión hasta la toma de decisiones en el material, incluso qué tejidos circundantes tengo para poder utilizar y, evidentemente, siempre con el potencial biológico propio del paciente. Hueso cortical, tejido conectivo, hueso cortical obtenido por rascador óseo, por un cosechador, el manejo del plasma, la fibrina rica en plaquetas, me encanta. Me encanta utilizar la membrana de fibrina para proteger todas mis regeneraciones, favoreciendo esa regeneración, esa rápida cicatrización del tejido blando. También lo que viene siendo los concentrados de fibrinógeno, también me gusta para que el tejido, el injerto particulado tenga esa adhesión, sea como una especie de croqueta, que no se desparrame, que lo mantenga ahí, sin hablar de los factores de crecimiento que hay ahí y que van a jugar, evidentemente, a favor de la regeneración. Pero eso lo daría para un capítulo aparte. Y luego a mayores, por ejemplo, en maxilar superior tenemos la bola de Bichat, por ejemplo, que es pues mira, ahí tenemos células ASC, que son las células mesenquimales adiposas, que tienen un potencial osteogénico y diferenciarse en células óseas. Entonces, controlando un poco todo, pues le damos, digamos, ese potencial regenerativo que queremos al defecto. Porque lo que queremos es esto. Queremos que cuando vayamos a colocar implantes, que ahí no haría nada de hueso, pues le podamos colocar los implantes con un volumen suficiente, dejándolos 1 milímetro o 2 infraóseos y dejar ahí los implantes perfectamente con un hueso sangrante y vital. Eso no conozco a nadie que no quiera conseguir unos resultados así para poder colocar implantes de una manera segura. Y evidentemente, si trabajamos con un prostodoncista, yo trabajo, es un compañero, el doctor Velasco, pues claro, es que ¿cómo lo va a hacer bien la prótesis? O sea, me refiero, que evidentemente es fundamental el trabajo del técnico del laboratorio, vamos, esto es un equipo, pero que me diga a mí alguien a qué prostodoncista no le gusta trabajar con unos tejidos así. Pero estos tejidos no venían con el paciente, este paciente no tenía hueso en el maxilar superior, lleva regeneración, lleva injertos de conectivo, lleva manejo de provisionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos permite trabajar a este nivel. Os enseño, mira, este caso, quiero enseñar esta radiografía de un paciente que viene con una prótesis híbrida con 3 implantes que han fracasado, que hubo que retirar, y nos encontramos con un defecto óseo pues, muy importante en el sextante 5. Vale. Para mí, ¿qué es lo más difícil de este caso? Pues es el pensar cómo voy a abordar esto desde un punto de vista quirúrgico. ¿Que falta hueso? Ya lo sé. ¿Falta hueso? Sí. ¿Tengo que poner hueso? Sí. Venga, biológicamente, picos óseos muy separados, zona anterior de la mandíbula, colgajo lingual, apófisis geni, zona glandular. Vamos a ver, ¿cómo manejamos esto? Bueno, pues en este caso
no sé si lo podéis ver aquí hice una técnica de encofrado de hueso, pero lo que os quiero, esto da igual, o sea, mira, yo el tema del encofrado es lo mismo. Yo lo que os quiero poner aquí es esto, mira. Fijaos aquí la incisión, cómo la he hecho, en plan. Podríamos haber hecho una incisión que pasase por el cuello de los implantes, en este caso no me quedó más remedio y explico por qué, porque si lo doy para atrás, a ver si podéis ver, mira, en la radiografía, fijaos que donde tengo el implante en el cuadrante 4, de donde tengo el implante al pico óseo, pues tengo un margen importante, ¿no?, de separación. Con lo cual, en mi diseño de incisión, idealmente, pues no me gustaría meterme en el sulcus del implante, porque es una zona de por sí contaminada. Sin embargo, en el otro lado, pues lo tengo peor. Lo tengo francamente peor porque tengo implante contaminado, 2 o 3 espiras expuestas al defecto, y mi incisión tiene que pasar por ahí. Entonces, claro, si yo coloco una membrana, según qué tipo de membrana sea, o según qué cosas, pues voy a tener una zona de sellado muy buena por un lado y una zona muy mala de sellado por otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Oye, ¿qué tipo de incisión vamos a hacer? Oye, pues sí quiero evitar esto. Pues bueno, lo que os digo, yo me estuve pensando muchísimo cómo abordar esto. Entonces, igual que en un lado, primero no entré hacia el lingual porque tenía, después de haber quitado los implantes, tenía tal cantidad de tejido de granulación metido en el colgajo lingual que solamente al levantarlo ya no tenía que meterle más, tenía vuelo más que de sobra para poder trabajar. Y luego en la zona del cuadrante 4 no me he metido en el sulcus del implante, pero aquí no me queda más remedio, pero en vez de meter el otro implante hago como una parada marginal y paso por encima del canal del dentario. Vale, esta es el sarao que hay ahí. Como tenemos dos lados completamente diferentes, una zona tan expuesta al implante, una zona que no está expuesta, y como tengo una pérdida de tabla lingual que tengo que recuperar de alguna manera. Bien, ¿qué pasa? Hacemos técnica en este web y esta es cómo se encuentra la cicatrización a los 4 meses. Entonces, obviamente, si hemos diseñado bien, hemos tenido claro el concepto, hemos aumentado, hemos recuperado nuestra cresta, antes tenía la lengua, el apófisis geni por encima del defecto, evidentemente. Pero aquí, y fijaos en qué salud se encuentra y qué sellado tienen los implantes, porque primero he intentado no meterme con ellos y con el que me he tenido que meter porque no me ha quedado más remedio, pues digamos que lo hemos ayudado con hueso autógeno a evitar una zona ahí de problema. ¿Por qué? Porque el resultado es este. El resultado es la reentrada. Nosotros reentramos y la calidad y la cantidad de hueso que tenemos ahí es hueso autógeno. O sea, el hueso tiene la consistencia de hueso, sangra como el hueso y estoy seguro que sabe a hueso. Entonces, eso es hueso. Otro caso que también me gusta, el tipo de técnicas que donde empleamos el hueso autógeno como dominante, esta es una técnica de Curie. Esto es hecho en la Universidad Alfonso X el Sabio, hecho por alumnos. Yo aquí no he tocado nada. Han sido alumnos que han manejado excelentemente bien este caso, y cuando una técnica es reproducible y la se hace todo el mundo, es que realmente funciona. Y los resultados pues, son estos, de zonas donde no había hueso suficiente para colocar implantes, a poder colocar implantes de forma diferida, pero sobre un hueso perfectamente en condiciones. Esto simplemente es un vídeo donde, bueno, otro tipo de defectos también demandantes, zona estética, pérdida ósea importante, bueno, pues trabajando con láminas, haciendo una buena osteoplastia para evitar zonas ángulo, pues bueno, podemos hacer un encofrado para tener espacio mecánico para poder regenerar. Pero también hay casos, como este que me lleva un compañero de Barcelona, en el que tenemos un defecto de cresta, pero también tenemos que hacer un aumento vertical del seno. Y combinamos, oye, hacemos hueso autógeno para hacer el aumento de cresta, porque considero que me siento mucho más cómodo trabajando de esta manera, y no obstante hago el seno y en el seno coloco biomateriales. Es decir, no solamente a base de seno soluciono esto, y la rigidez que me dan las láminas me da una muy buena posición del tejido. Entonces, tenemos combinación, es decir, no es ni solo hueso autógeno ni solo biomateriales, sino que hay que tener herramientas para poder combinar y obtener los mejores resultados para el paciente. En relación en este caso, por ejemplo, como veis, tengo un paciente que viene con un 23 incluido. Los 20 incluidos siempre son un problema. Y aquí se decidió, digo yo, pues mira, esto es lo que hago. Pues mira, tengo tanto la sierra como el piezo eléctrico. Cojo el piezo, hago una ventana, hago una odontosección, quito la raíz del diente, quito la corona. Bien, ya tengo una ventana hecha. Esa ventana luego la voy a reposicionar en el sitio. Ahora bien, ¿cómo relleno el hueco? Pues ahí puse unos implantes, y si tengo que tener un defecto totalmente autocontenido, pues puedo meter hueso autógeno, que necesito mucho volumen, pues hueso autógeno mezclado con
al injerto desmineralizado, que tiene muchísima liberación de BMPs, con lo cual es muy osteogénico, y si quiero mantener volumen, lo puedo mezclar, por ejemplo, con un sintético, puede ser un fosfato tricálcico, que tiene un recambio muy rápido. Mezclo biomateriales, pero tengo mi objetivo claramente entendido desde un punto de vista biológico. Por eso yo siempre he trabajado fundamentalmente con sierras para obtención de injertos, siempre, pero de un tiempo a esta parte, y también con el apoyo de Medical 10, estoy utilizando el piezoeléctrico, porque considero que tiene muchas ventajas. Primero, evidentemente, que es versátil, por ejemplo, para estos casos. Segundo, que puedo utilizar láminas cuando son, por ejemplo, una regeneración horizontal de un espesor de 1 milímetro, sin ser para nada invasivo, y tener porque con una sierra tienes que entrar al medular para producir una fractura. Sin embargo, aquí no, con esto puedes quitar lámina de 1 milímetro perfectamente. Y aparte, que si tenemos un hueso muy ancho, luego lo veremos, pues el piezo me da mucha versatilidad que un disco que no puedo manejar la profundidad. No siempre los casos, ahora me espabilo, 7 son y 50, 5 minutillos más, no siempre los casos son infecciones o problemas. Entonces, una chica joven con agenesia de incisivos. Chica joven, agenesia de incisivos. Evidentemente, pérdida ósea. Bueno, pues también tenemos que plantear el cómo recuperar ese proceso alveolar, esa rigidez que me dan las láminas, esa cantidad de hueso autógeno, y esta es la cicatrización normal de una situación de estas a las 2 semanas. No pasa nada, hace transparente el tornillo porque está en mucosa, en encía libre, pero ese tornillo se queda transparentando hasta que pasen 3-4 meses para colocar la red, para hacer la reentrada. Esta es con la futura que utilizo yo de caprolactona reabsorbible 5-6 ceros, manejando bien los colgajos, no hay ningún problema. Y lo que os decía del disco comparado con el piezo es que el disco tiene un espesor limitado, tiene 3.2 milímetros de profundidad de corte, que es el radio, ¿no? Pero el piezo me permite, en aquellos pacientes que tienen un hueso o mucho más ancho de 4 milímetros o más, el poder meterme más para poder sacarlo. Con lo cual, el piezo me ayuda tanto cuando quiero quitar poco hueso como cuando quiero quitar mucho hueso. Y sin hablar de otro tipo de funciones interesantes. Porque claro, cuando hacemos con el disco, bueno, hay que producir esa fractura en tallo verde, esa fractura ósea ya en la medular, para poder sacar cortical y medular, porque tú no puedes darle con el cincel al cortical. Entonces, pues bueno, liberas el fragmento, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Y esto, pues bueno, es con un trozo habitualmente de este tal, luego dividimos en 2 y se puede regenerar pues una gran cantidad de maxilar. Pero bueno, evidentemente, el tipo de técnicas hay que saber cuándo tenemos que regenerar y cuánto hueso tenemos que sacar. Obviamente no nos podemos quedar cortos. Este otro caso, también es un caso que me deriva otro compañero, que es un paciente joven también, muy joven, que el problema que tiene es que tiene un diente anquilosado, en un sitio de ortodoncia muy bueno, le han estado traccionando por haber y por haber, y no hay forma. Y hubo que entrar ahí, quitar ese diente, porque el tejido blando estaba perfectamente cerrado, no tenía buen fondo de vestíbulo, tiene una infección profesional importante, pero bueno, este es el defecto que nos encontramos ahí, cómo lo encoframos, ese torque hacia palatino que tiene el incisivo, pues me viene muy bien porque hace un defecto autocontenido, aunque tengo la raíz expuesta al defecto, que si ese paciente llega a ser más mayor, le hubiese quitado el diente para asegurar la regeneración, pero lo he pensado mucho, estaba en el quirófano, lo miré, dije, mira, como la raíz está hacia palatino y tengo un defecto muy autocontenido, si tengo que penalizar un poco, pues ya veremos cómo lo cuadramos, pero si no, ese defecto que tenía ese incisivo lateral, que me está perjudicando claramente por la impactación que tenía el central, sería un diente claramente para extraer. Pero ese torque hacia palatino que tiene a raíz jugó a su favor, ¿no? Y aquí tenemos un poco pues cómo cogemos el hueso, cómo lo impactamos. El hueso cortical tiene que ser muy impactado, o sea, con mucha presión para que no queden espacios ahí, ¿de acuerdo? Y aquí vemos por qué no están funcionando o qué problemas desde el punto de vista biológico de cicatrización nos encontramos con un trozo de hueso monocortical. Pues como veis ahí, si tú coges un hueso que tiene 4 o 3 milímetros de cortical y lo posicionas directamente tipo online sobre otro hueso cortical, que me digan a mí cómo se va a revascularizar eso. Se puede llegar en la capa más superficial a medio unirse, pero eso no se revasculariza correctamente. ¿Veis cómo es un trozo de hueso aquí? Y ya para, bueno, vamos a acelerar un poquito más, aquí tengo un implante que supuestamente estaba perfectamente bien colocado porque salía por el cíngulo, con la única diferencia es que inicialmente se trabajó sobre un lecho así. No se regeneró. Ahora vamos a ver, ¿queremos esto? ¿Que demos una fractura protésica de este caso? Esto lo voy a pasar. ¿Quitamos el implante, fractura, o queremos esto? ¿O queremos tener un volumen suficiente de hueso para colocar un implante
protésicamente una situación correcta en 3D y que se quede perfectamente bien flanqueado por el hueso autógeno. Y luego, en relación con utilizaciones biomateriales, que lo paso muy rápido, que son una regeneración vertical, 3D, abordaje en túnel, implantes alfa-bio colocados, y una vez regenerado, una vez puestos los implantes para compensar reabsorciones, puedo utilizar seno-injerto, membranas, sustitutos óseos, con ese fin, ya más de protección que de regeneración. Siempre todo aderezado con la utilización de la fibrina, que para mí tiene muchísimas ventajas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Al final es las técnicas del encofrado, me da ese encofrado que sean membranas, pues el poder hacer un espacio, todos en común, tener un espacio a regenerar, una estabilidad del coágulo y un cierre de los tejidos blandos, ¿de acuerdo? Siempre es lo mismo. Entonces, bueno, este caso, bueno, es un defecto, lo voy a pasar rápido, es un sector anterior, bueno, voy a pasar el vídeo, técnicas de encofrado, a ver si no se me ha quedado colgado esto. Bueno, aquí tenemos un espacio a regenerar, todos los principios biológicos tal, un sitio muy demandante, hubo mucho manejo de tejidos blandos previo para ganar volumen, fracasado no sé cuántos injertos antes, bueno, un follón vario, colocación de implantes, hueso regenerado, caso terminado, defecto del cuadrante 3, bueno, un implante y un 9 que no pinta nada, un defecto importante, bueno, se hace un abordaje, se quita el hueso, se pone el dentario, no pasa nada, se pone colágeno, normal. Aquí tenemos el dentario expuesto a un tipo de técnicas. Bueno, regeneración, colocación de implantes y otro abordaje en túnel, implantes fracasados por perimplantitis, abordaje en túnel superióstico, que como os digo, este concepto técnicamente es el más respetuoso desde el punto de vista biológico, porque tenemos una línea de incisión, o sea, hacemos un aumento 3D por una incisión mesial simplemente, y esta es la reentrada pues a los 4 meses, donde la doctora Villarreal, pues bueno, es mi compañera que me lo ha referido y que ha puesto los implantes ahí. La calidad de la reentrada, francamente, es espectacular. Vale, pues sin más, Marta, si te parece, podemos pasar a las preguntas, si hay alguna por ahí. Para mí la idea era intentar no centrarme en contar un rollo. Yo quería que esto sea útil, que la gente, la audiencia tenga claro, que tengan más experiencia o menos, que en otros casos son iguales, que hay que abordarlo siempre desde un punto de vista biológico, sabiendo cuánto de demandante va a ser el defecto y saber en qué sarao te vas a meter, porque tienes un paciente ahí que quiere un resultado y 3, 4 cirugías y 1 año y medio de tratamiento no se lo quita nadie. Y eso yendo todo como tiene que ir. Espero que haya sido de interés, ha sido una cosa un poco de autor, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa me vas diciendo, Marta, con confianza total y absoluta como siempre. Sí, sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Yo creo que tu explicación no puede ser más clara, más ilustrativa. Has enseñado unas imágenes impresionantes y realmente no hace falta texto cuando la imagen es tan potente y la explicación que hay detrás, que es la que nos está dando todo el rato, pues es tan clara y tan gráfica realmente, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Creo que hemos conseguido el objetivo que tú tenías en esta charla. Y bueno, vamos a ir a las preguntillas, que tenemos por aquí unas cuantas. Bueno, me están preguntando por el piezo, que has hablado bastante, que, bueno, ¿qué piezo es el que has utilizado para ti? Mira, pues yo os voy a contar, mira, el tema del piezo para mí, os voy a ser sinceros de cómo yo pienso las cosas, porque aparte como yo, es que es así. Mira, el tema del piezo, yo trabajando en el hospital, tengo que trasladar material, tal, pues bueno, pues es una situación que digo, mira, pues cuanto menos trastos lleve, mejor, ¿no? Pero el piezo eléctrico, al final, es muy versátil, utilizo mucho, lo voy a utilizar mucho, lo utilizo mucho, la verdad es que lo utilizo bastante. Y entonces he probado, cuando vas a comprar un piezo, pues te dicen, pues prueba este, prueba el otro, pues tal, no sé qué. Y yo busco un producto que para mí tiene que tener 2 cosas básicas. Uno, que para el fin que yo lo vaya a utilizar me valga, es decir, a mí, yo el piezo que voy a utilizar me vale para quitar láminas de hueso cortical e ilólico externomandibular. Sí, me vale perfectamente. Y segundo, el servicio postventa y la confianza con el que persona que te lo vende y que sabes que va a estar ahí ante cualquier problema o cualquier solución, ¿no? Entonces, yo cuando miré varios, evidentemente, yo con el que trabajo es con el de Medical 10. Es pues mira, a través de probarlo, de utilizarlo y de saber que el equipo de Medical 10 está ahí, en Málaga además, para cualquier cosa, a mí me da confianza absoluta. Pero yo tengo una edad ya por las canas que yo sinceramente,
la tecnología es fundamental, pero yo no estoy para gilipolleces. A mí yo no estoy buscando ni pantallas táctiles, ni que mande por wifi no sé qué, que tenga el pedal no sé cuánto y que... Es que no. Yo quiero una cosa que funcione, que tenga un precio justo a lo que yo lo voy a utilizar y que tenga un servicio técnico detrás estupendo. Y creo que esas tres cosas, Medical 10 es top total. Muchísimas gracias por la parte que me toca. Vale, Sergio, gracias. A ver, seguimos. Mira, te quiero hacer yo una pregunta. Grosso modo, yo sé que tú vas, lógicamente, al abordaje específico de cada paciente y cada defecto es diferente, tiene una demanda diferente, pero bueno, grosso modo, sí. Cuando utilizas aloinjerto, cuando usas, grosso modo, desmineralizado, cuando usas córtico esponjoso. Vale, yo utilizo en resumísimo es el desmineralizado lo utilizo siempre mezclado con hueso autógeno, es decir, como tengo que rellenar algún sitio muy demandante osteogénicamente, es decir, que tengo que rellenar algo que necesita BMPs y siempre lo voy a tener que mezclar a mayores con algo más, o con un senoinjerto o con algo más. ¿Cuándo utilizo el córtico esponjoso, digamos, al uso? Como alternativa clara al semi-injerto. Es decir, yo si tengo una situación que no tengo un requerimiento de mantener volumen especialmente potente, utilizo el córtico esponjoso. Es decir, para mí sería el biomaterial de elección en la mayoría de los casos es un córtico esponjoso de aloinjerto. Totalmente claro. ¿Que eso luego lo puedo mezclar con un poquito de seno o lo puedo mezclar con un poquito de desmineralizado autógeno? Pues ya estamos cocinando. Pero si me dices, en plan, en resumen, ¿cuándo utilizas el semi-injerto? Casi nunca, salvo preservación de cresta alveolar, elevación de seno o fuera del marco óseo para mantener volumen. ¿Por qué? Porque me mantiene volumen. ¿Cuándo utilizo un desmineralizado mezclado con hueso autógeno? Necesito BMPs, necesito inducción. ¿Y cuándo utilizo un córtico esponjoso? Pues digamos el de manual. Oye, pues para cualquier ejercicio de velocidades pequeñas, pues para situaciones, digamos, cotidianas. Vale, y para este tipo de efecto, digamos, con cualquiera de estos dos, desmineralizado o córtico esponjoso, ¿qué membrana sueles utilizar? O sea, ¿qué tipo Vale, de... pues ahí te digo, estamos si es en una situación, digamos, normal, donde pondríamos la típica membrana y un semi-injerto, pues una membrana de colágeno normal, normal en el sentido de que si yo tengo un defecto horizontal pequeño y va a ser a la vez que coloco un implante, pues entonces entiendo que mi demanda de ósea va a ser pequeña, tengo un lecho que va a ser muy autocontenido, pues coloco el córtico esponjoso y una membrana de reabsorción normal, habitual, de 3 meses, sin ningún problema. Si ya tengo que irme a membranas de reabsorción lenta, pues ahí sí que tengo que trabajar con mucha más cantidad de hueso córtico esponjoso, que yo siempre me gusta mezclarlo con el desmineralizado o con el autógeno, es decir, porque le quiero dar más osteoinducción al tema, y luego si el requerimiento es mayor, es una generación horizontal, pues mayor a 3-4 milímetros, o si es un aumento ya vertical, pues tenemos que irnos ya a membranas de reabsorción pues más lenta. Vale, te han preguntado por aquí también que qué tal una regeneración osseada con láminas corticales de aloinjerto. Bueno, yo las he probado y no me dan los resultados que una autógena, por varios motivos. Evidentemente, esto es opinión, no es ciencia, pero primero, igual que me puede dar la misma solución mecánica de resistencia, incluso hasta de espesor y de fijación, el problema que hay con esa lámina es que no se relaciona exactamente igual de bien con el hueso autógeno. O sea, tú quizás, de hecho, una recomendación mía para utilizar esas láminas es utiliza la lámina, pero colócala fuera del marco de hueso. Es decir, igual que una lámina autógena, digamos que la colocamos en línea del proceso alveolar, pues yo una lámina de aloinjerto mineralizado la colocaría un poquito hacia afuera, porque es probable que haya que retirarla en la reentrada del implante. Vale. Bueno, pues creo que ya... bueno, pues esas son básicamente las preguntas que teníamos, ¿vale, Sergio? Vale, yo para cerrar, yo lo que me gustaría es un poco, bueno, aparte de dar las gracias a cada una de las personas que ha dedicado su tiempo a escucharme y evidentemente a todo el soporte del staff de Medical 10 en todos los aspectos. Bueno, yo creo que la moraleja que yo un poco sacaría de esto es que el camino de la regeneración es un camino que es un camino, es decir, no se hace corriendo, se hace andando, que hay que ir poco a poco y hay que tener una estrategia, hay que documentarse, hay que ir haciendo casos poquito a poco y empezando por casos más sencillos a más complejos. Y siempre, 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 yo que me dedico exclusivamente a esto, le dedico muchísimo tiempo a pensar
qué voy a utilizar y cómo lo voy a abordar. Entonces, influyen muchas más cosas. Aquí yo no trabajo volumen, hago un caso al día, lo tengo todo perfectamente claro, trato de buscar, tiene que pillarte, técnicamente es muy demandante, no puedes fallar con las incisiones ni con nada de esto, porque si fallas ya no va, hay que esperar otra vez. Entonces, sí que es verdad que esto no es ni mucho menos imposible para hacer, pero si nos queremos dedicar a esto, hay que dedicarse 100% a esto. No creo que hay determinado nivel de casos de regeneración que implican pues una habilidad técnica y conceptual, pues simplemente de preguntárselo, hacerlo y hacerlo. No hay que ser ningún superdotado. Sí que es verdad que hay que conocer en profundidad los biomateriales que utilizamos. En este caso, yo antes de venir también he documentado con toda la gama de productos que tiene Medical 10 y es completamente versátil desde el punto de vista de los injertos. Yo si tuviese que dar una recomendación a alguien que hace regeneración ósea, lo primero que le diría es utiliza más injerto y menos injerto. Es lo que yo le diría y que compare sus resultados. Y a partir de ahí, pues cuando ya nos podamos ver presencialmente, pues que me digan. Vamos avanzando hasta el autógeno. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ese gran consejo y esa gran recomendación. Tú eres un especialista y además, ya te digo, planificas y te tomas a conciencia cada caso. Ya te digo, un caso al día, vives por y para ello. Pues muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros esta tarde, ¿vale? Espero que nos veamos pronto de manera física. Que tengáis buen día. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que el nivel de participación ha estado estupendo. Os habéis quedado hasta el final porque las explicaciones de Sergio son magníficas y lo entiendo perfectamente. Creo que ha sido una aproximación muy, muy, muy clara, muy cercana, muy gráfica, muy didáctica y que todos hemos, incluso que yo no soy sanitaria, pero bueno, sí que he sacado mis anotaciones y me ha parecido muy, muy didáctica, la verdad. Así que nada, espero veros en otra ocasión muy pronto. Estamos preparando muchos webinars, mucho contenido interesante como el que hemos visto hoy. Me gustaría compartir esta, que no sé si la veis, esta oferta, lo que os he comentado, que vais a recibir en vuestro buzón, que no lo sé si lo estáis viendo ahora mismo. No lo veis, ¿verdad? No veis mi pantalla, No. Bueno, no pasa nada. Lo que os comentaba antes, os va a llegar un pack de producto que incluye, bueno, algunos de los componentes, algunos de los dispositivos de los que Sergio Rodríguez Silva hoy nos ha hablado y que es importante y esencial y lo ha enseñado en varias cirugías aquí hoy, en varios casos, para regeneraciones un poquito más complejas y para dar ese salto cualitativo cuando ya has adquirido un nivel de destreza, lógicamente, a nivel de regeneración. Así que nada, abrid el email, estad atentos y bueno, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente webinar. Buenas tardes. Hasta luego.